Vamos a ver 6 características de la vida de José que se aplican cabalmente a la vida de Jesús. La primera, hermanos, José era el hijo amado de su padre. Eso lo podemos ver, si gustan pueden abrir sus Biblias en el capítulo 37 de Génesis. Podemos ver ese versículo, capítulo 37, versículo 3 de Génesis. Dice la palabra: y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. La palabra es muy clara en decirnos que Israel amaba más a José que a sus demás hermanos. José era el 11º hijo de Jacob, era hijo de Raquel, su amada Raquel. Tenía 17 años, aquí en este pasaje nos lo dice que tenía 17 años. Algunos cuestionan que, sí, es cierto, ¿verdad?, de que el amor que tenía Jacob por José, pues le trajo consecuencias a José, pero aquí se muestra que él lo amaba, La comparación, hermanos, que podemos hacer de la vida de José con Jesús es exactamente la misma. Dios, en su infinito amor, dijo allá en la palabra San Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Así que fue el amor de Dios que motivó darnos a su Hijo. Pero en más de una ocasión Dios también exclamó a viva voz que Él era su Hijo amado. Allá solamente les voy a ir dando la referencia bíblica, si usted gusta pues la puede leer por el tiempo. San Mateo 17, 5 al 8 dice: mientras Él aún hablaba, una nube los cubrió, y he aquí una voz de la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Amén. Fue cuando Jesús se transfiguró ante 2 de sus discípulos, y una nube los cubrió, y esa nube, ahí estaba la presencia de Dios, y Él dijo eso: este es mi Hijo amado. Amén. También dice la palabra, los evangelios dice que cuando Jesús se bautizó, dice, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Así que, hermanos, no cabe duda que Jesús es el Hijo amado de Dios, es el Hijo amado del Padre. Y Jesús estaba, hermanos, plenamente convencido de eso. En los evangelios se refiere más de 100 veces donde Jesús se refiere al Padre y mi Padre. Más de 100 veces lo menciona Jesús. Así que Jesús estaba convencido de que Él era el Hijo amado. Amén. Segunda característica, hermanos. Leamos el versículo 4 del capítulo 37. José es aborrecido por sus hermanos. Dice el versículo 4 del capítulo 37 de Génesis: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Aborrecer es sentir rechazo, es sentir repugnancia por algo o por alguien, y eso es lo que sentían por José. Tenían envidia de él, lo rechazaban. Dice aquí la palabra que ya no le hablaban pacíficamente. Así que, hermanos, José fue aborrecido por sus hermanos.
Lo aborrecían porque él le decía la verdad a su padre, a Jacob. Dice que le hablaba de la mala fama de ellos. Así que por esa causa los aborrecían, lo aborrecían. En el lado de Jesús, hermanos, podemos ver exactamente también esta similitud. Y a Jesús lo aborrecieron, hermanos. Yo estaba pensando, hermanos, la verdad es de que qué tanto odio le tuvieron a Jesús. Y lo podemos ver, hermanos, qué tanto lo aborrecían. Lo podemos ver precisamente en su agonía, ¿verdad? Hasta la cruz, todo lo que sufrió. Pero, hermanos, dice la palabra, Juan capítulo 1, versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Pero aún también agregó Jesús allá en Juan capítulo 15, versículo 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Esto se lo dijo Jesús a sus discípulos, para que ellos supieran de que si a ellos los aborrecían, primero lo habían aborrecido a Él. Así que, hermanos, estas características que estamos hablando, hermanos, la verdad es que tienen que ver mucho con el sentimiento, ¿verdad? Es necesario que nosotros, como decimos coloquialmente, ¿verdad?, nos pongamos en los zapatos de ellos, nos pongamos en los zapatos de José y nos pongamos en los zapatos de Jesús, para poder sentir en verdad lo que ellos sintieron también. Entonces, José fue aborrecido por sus hermanos, Jesús también. Jesús, como él dijo, no he sido enviado a otros que no sean a las ovejas perdidas de Israel. Él venía por Israel, hermanos, venía por ellos. Pero ustedes saben la historia, ¿verdad? Lo que ellos le hicieron. Así que a Jesús lo rechazaron. Lo rechazó también aquella ciudad de Gadarena, los gadarenos, ¿verdad? Cuando Jesús dice que llegó a expulsar demonios a ese lugar, había un endemoniado ahí en ese lugar. Todos le tenían miedo. Y Jesús hizo el milagro, lo liberó. Pero dice que le dio permiso a los demonios para que entraran a un hato de cerdos. Y ahí entraron los demonios y los cerdos dice que se precipitaron en el mar. Por supuesto, ¿verdad? Se murieron. Y entonces dice que los gadarenos, viendo eso, ¿verdad?, sintieron, ¿verdad?, las pérdidas materiales que ellos habían tenido, o el dueño, ¿verdad?, de ese hato de cerdos sintió la pérdida que había tenido, esa pérdida material. Y dice que le rogaron a Jesús que se fuera de ahí, que se fuera. Imagínense, ¿verdad? Jesús solo llegó a hacer ese milagro y agarró en su barca, ¿verdad? Lo rechazaron, lo odiaron. Característica número 3. José, hermanos, pues bueno, ya estaba siendo aborrecido por sus hermanos y sus hermanos planificaron matarlo, pero uno de sus hermanos abogó por él y le dijo: no lo hagan, no lo hagan. De esa manera no lo mataron, pero lo metieron ahí en una cisterna. Y al final dice que dijeron los hermanos de José, eso lo podemos leer en el versículo 28 del capítulo 37. Dice: y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Pero antes de eso, miren lo que dice el versículo 26. Entonces Judá
dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Es una pregunta. ¿Qué provecho hay? ¿Qué provecho hay? Querían sacar una ventaja, ¿verdad? Bueno, lo vamos a dejar vivo, pero aunque sea ganemos algo. Lo vamos a dejar vivo, pero aunque sea ganemos algo de dinero. Y es interesante, hermanos, porque el dinero está presente, ¿verdad? En toda situación. Muchas de las situaciones siempre está presente el dinero. Está presente el dinero y pues nos queda claro que en este caso el dinero que ellos iban a ganar era injustamente, ¿verdad? Era injustamente, era un dinero que no provenía de una buena acción, no provenía de ser justos. Así que vendieron a José, hermanos, por 20 monedas de plata, ¿verdad? Eso era el valor de José para sus hermanos, 20 monedas de plata. Pero también lo podemos ver esta característica en Jesús, ¿verdad? Jesús también fue vendido, también fue traicionado. Puede ser un poco más, ¿verdad? Por 30 monedas de plata. Estaba leyendo y prácticamente una moneda de plata en los tiempos bíblicos una moneda representaba un salario de una persona, ¿verdad? Entonces, más o menos 30 monedas de plata eran el salario, pues, completo de una persona, ¿verdad? Pero más allá del valor, ¿verdad?, monetario, nos damos cuenta, hermanos, que por dinero estaban vendiendo a Jesús, estaban traicionando a Jesús. Y aquí, hermanos, la parte triste, le veo yo, es que era uno de sus discípulos el que estaba haciendo eso, hermanos. Era Judas el que estaba haciendo eso. Dice Mateo en el capítulo 26, ¿verdad? Desde el capítulo 26 nos dice que Judas lo vendería por 30 monedas de plata, ¿verdad? Fue un momento triste para el Señor porque Judas dice que lo entrega con un beso, ¿verdad? Judas le da un beso como señal para que los demás sepan de que Él es el maestro. Pero Jesús le dice, ¿verdad? Jesús le dice: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Con un beso lo entregas. Qué momento más difícil para Jesús, porque como les digo, era alguien cercano a Él. Es más, yo creo que era su tesorero, ¿verdad? Era el que administraba los recursos de ese pequeño ministerio, de esos 12 y Jesús. Así que Jesús también, hermanos, fue vendido por 30 piezas de plata. Característica número 4: José fue acusado injustamente. Pues ya que José había sido vendido, sabemos la historia de que fue llevado a Egipto, y allá en Egipto fue vendido de esclavo a una persona que se llamaba Potifar, y Potifar le dio la administración de su casa a José. José lo hacía bien. Dice que Potifar no se tenía que preocupar por nada, solamente por la comida, ¿verdad? Solo lo que él tenía que comer, porque lo demás José lo tenía administrado. Pero todos sabemos la tentación que le vino a José, ¿verdad? O la prueba de la esposa de Potifar, ¿verdad? Que quería que José durmiera con ella. José se negó y sabemos la situación. Ella lo acusó falsamente. Cuando llegó Potifar, dice que ella lo acusó, habló mal de José, y Potifar simplemente se enojó. Eso lo podemos leer en el capítulo 39, versículos 19 y 20. Capítulo 39, versículos 19 y 20. Dice: y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Pobre José,
ni siquiera tuvo tiempo para defenderse, ni siquiera le preguntaron, ¿verdad?, cómo habían sido las cosas. Simplemente lo mandaron hacia la cárcel. Otra prueba difícil para José. Pero Jesús también, hermanos, padeció esto. Y él aún más, diría yo. De Jesús se nos dice de que el juicio de Jesús, ustedes saben, ¿verdad?, de que después de que Jesús instituyó la cena del Señor, hermanos, que fue lo último que él hizo, ¿verdad?, como nos lo dijo nuestro hermano pastor, que él deseaba, ¿verdad?, de eso, porque sabía que ya no iba a ocurrir más. Después de que fue la cena del Señor, se vendría la agonía para el Señor, para Jesús. Fue arrestado con la traición de Judas, fue arrestado. Y el Señor Jesús tuvo 3 juicios. El primer juicio fue ante el concilio. Y ahí ante el concilio ellos querían matarlo. Y la forma en que lo querían matar era acusarlo de blasfemia. Yo creo que ese era el odio que le tenían a Jesús. Recuerdan que la palabra dice que a Jesús lo iban a apedrear una vez. Y él les dijo: ¿por cuál de las buenas obras que he hecho me van a apedrear? ¿Por cuáles de las obras que yo he hecho me van a apedrear? Y ellos le dijeron: por buena obra no te apedreamos, sino porque siendo hombre te haces llamar hijo de Dios, o te haces semejante a Dios. Así que yo creo que ese era el odio que ellos le tenían a Jesús. Entonces, hermanos, ellos lo querían acusar de blasfemia para poderlo matar. Y en cierta manera lo lograron. Porque cuando se presentó al concilio, que fue el primer juicio, el sumo sacerdote dice que le dijo, eso lo puede encontrar en Mateo capítulo 26, te ordeno por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Eso fue lo que le dijo el sumo sacerdote. Y Jesús le contestó: tú mismo lo has dicho. Sin embargo, a ustedes les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Eso fue, dijeron ellos, dice que el sumo sacerdote se rasgó los vestidos, ¿verdad? Eso era lo que él quería escuchar. Se rasgó los vestidos y dijo: ahí está la blasfemia. ¿Qué más queremos escuchar? Él lo está confesando. Pero en verdad sabemos que Jesús no estaba mintiendo. Jesús no estaba mintiendo, él estaba diciendo la verdad. Luego lo llevaron al segundo juicio ante Pilato. Pilato era un hombre que a él no le interesaba qué discusiones habían de la religión de Israel. A Pilato lo que le interesaba era el gobierno. Entonces quería ver si Jesús era una amenaza para el gobierno de Roma. Pero Pilato, y el tercer juicio que fue con Herodes, dice Pilato que ningún delito hallaron en él. Ningún delito hay en este hombre, les dijo Pilato. Ningún delito. Ahí podemos ver, hermanos, que Jesús también fue acusado injustamente. Injustamente. Pero todo era parte de un plan. Todo era parte de un plan. Tanto para José como para Jesús, todo era parte de un plan de Dios. Amén. Veamos la quinta característica. Hermanos, José estuvo entre 2 sentenciados. Uno vivió y uno murió. Sabemos la historia de los sueños que nos habla el capítulo 40. José ya estaba en la cárcel y dice que la gracia de Dios estaba ahí sobre él, que hasta el carcelero le dio también que administrara toda la cárcel. Y ahí con José habían 2 presos, el copero y el panadero, que eran sirvientes del rey. Pero un día José los vio con un semblante triste, un semblante extraño para él, porque no quisieron comer. Y ustedes saben que ellos tuvieron unos sueños y José se los interpretó. Y así que en el sueño
Faraón iba a favorecer a uno con la vida y al otro lo iba a mandar a ahorcar. Del lado de Jesús, hermanos, también podemos ver esa misma característica. Ya Jesús, pues, definitivamente, ¿verdad? Los judíos, su pueblo, sus hermanos, lograron su cometido. Lograron su cometido de mandarlo a crucificar. Y ahí estaba Jesús entonces en la cruz, ya en sus últimos momentos, en sus últimas agonías. Y al lado derecho y al lado izquierdo él tenía dos malhechores. Eso lo podemos ver en Lucas capítulo 23. Y un malhechor le dice a Jesús: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí vemos entonces a Jesús, hermanos, cabalmente, ¿verdad? Como el sueño de José, donde uno murió y el otro vivió, ¿verdad? De estos malhechores, pues, al último momento, ¿verdad? Y eso es algo especial, hermanos, porque nos da una esperanza para con el Señor, un arrepentimiento sincero de este malhechor. Amén. Y la última característica, hermanos: José fue exaltado y se convirtió en el Salvador del mundo. Eso lo podemos encontrar en Génesis capítulo 41, el versículo 44. Dice la palabra del Señor: y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Amén. Aquí, hermanos, era donde se estaba concluyendo el plan de Dios. Aquí era donde Dios visualizaba a José. Por eso cuando él tenía 17 años, soñó, tuvo esos sueños, ¿verdad? Esos sueños donde él estaba arriba, ¿verdad? Y aquí se estaban cumpliendo porque Faraón lo estaba nombrando gobernador de todo Egipto. Y sabemos la historia, hermanos. Sabemos la historia, ¿verdad? De que él lo nombró gobernador porque interpretó el sueño del Faraón. Pero no solamente interpretó el sueño, sino que también le dio una solución. Y esa solución era almacenar el alimento, porque iban a venir 7 años de escasez, las cuales nunca han habido o nunca habían habido en ese tiempo. Por eso Faraón lo nombra a él gobernador, para que él haga esa tarea. Así José se convierte entonces en el Salvador, no solo de Egipto, sino también de todo el pueblo y hasta su mismo pueblo, que era de Jacob, Israel. Así que, hermanos, aquí era el plan de Dios. Pero con Jesús, hermanos, podemos ver algo más sublime, algo más hermoso. Y ahí sí me gustaría que leyéramos entonces todos Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer el versículo 9 al 11. Dice la palabra del Señor, Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Este es el mayor nombramiento, ¿verdad? Dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, hermanos, toda rodilla. Gloria a Dios. También Dios hasta ahí lo miraba a Jesús, por eso lo exaltó, porque fue obediente y obediente hasta la muerte. Amén. Así que, hermanos, estas son las 6 características que hemos podido ver entre José y Jesús. Pero por supuesto, ¿verdad? Yo veo que obviamente la vida de Jesús fue más sublime, ¿verdad? Sin menospreciar a José, ¿verdad? Porque José fue un varón ejemplar, hermanos. De 17 años, jovencito, de 30 años llega a ser faraón y vive hasta en la tierra de Egipto hasta los 110 años. Le tocó que pasar por muchas pruebas. De hecho, a sus hijos, cuando él tuvo a sus 2 hijos ahí en Egipto, él les puso nombres para poder, porque él estaba diciendo: yo les pongo estos nombres porque Dios me ha hecho olvidar ya todo mi pasado. Así que sufrió mucho José. Pero Jesús, hermanos, José no murió en el plan de sus hermanos porque ellos le querían matar. Jesús sí murió, Jesús sí dio su vida, pero resucitó, dice la palabra, y está sentado a la diestra de Dios Padre por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Allá en el capítulo 50 de Génesis, con esto concluyo, hermanos. En el libro de Génesis capítulo 50 le dice José a sus hermanos, ya terminando su faena, ya casi para morir a los 110 años, le dice a sus hermanos en el versículo 23, en el versículo 24, perdón, y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. José, aunque estuvo en Egipto, se casó en Egipto, tuvo sus hijos en Egipto, pero no se identificó con Egipto, ¿verdad? No se identificó con Egipto, porque él dijo, los hizo jurar: llévenme de aquí, yo no quiero estar aquí, llévenme para donde Dios los vaya a llevar, donde Dios los vaya a tener, ahí llévenme, saquen mis huesos de aquí. Pero Jesús, hermanos, resucitó. José murió, Jesús resucitó y Él está vivo. Así que, hermanos, Jesús está vivo, así como lo vio Esteban, cuando ya Esteban estaba siendo apedreado también, ¿verdad? Esteban sufrió un martirio, lo apedrearon, pero siendo apedreado dice que él vio a los cielos y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Amén. Así que Esteban dio testimonio, hermanos, que Jesús está allá arriba. Amén, gloria a Dios. Y la última promesa, o la promesa que nos hizo Jesús, fue de que iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. Amén, hermanos. Así que, hermanos, yo les animo. No estamos solos, hermanos, no estamos solos. Tenemos a alguien que se compadece de nosotros, porque dice que Jesús fue tentado en todo, mas no pecó. Así que Él es alguien que entiende nuestra naturaleza. Él aboga por nosotros, Él aboga por nuestras vidas.
Él nos ayuda, pero aún así, aún más tenemos también al Espíritu Santo que nos consuela, nos conforta. Yo le invito en esta noche que pueda ponerse de pie, por favor. Y hermanos, vamos a ponernos delante de la presencia de Jesús y darle gracias a Él, porque a causa de Él es que estamos aquí, hermanos. Por Él nos reunimos, por Él estamos aquí. Por Él estamos aquí. Él nos ha traído de muy lejos, nos ha traído caminando año con año, desde aquel día que le conocimos. Él está con nosotros, hermanos. Así que en esta noche, pues adorémosle, adoremos al Señor, porque Él merece toda la gloria. Porque por el nombre de Jesús, hermanos, es que estamos aquí. Amén. Y Él todavía puede obrar. Él está obrando, hermanos, todavía a través de milagros. Así que en esta hora pues vamos a adorar a nuestro Señor. Amén. Cerremos nuestros ojos y levantemos nuestras manos. Gracias, gracias, gracias.